Buenas noches, Papito Dios. La pedagogía de Jesús sobre la oración es la más exigente, precisamente porque no se conforma con palabras, con fórmulas, sino que exige la vida, pretende implicar a la persona. ¿No es así, Papito Dios? Tu hijo, mi hermano Jesús, amigo, maestro, salvador, no enseña una oración. Solo tenemos derecho a molestar a Jesús si queremos aprender a orar, a arrebatarle su secreto. Si aceptamos el riesgo de nacer hombres o mujeres de oración, claro. No tenemos gran necesidad de oraciones nuevas que luego se hacen viejas rápidamente, sino de ser nuevos en la oración, nuevos en el modo de interpretar el sentido de la oración en nuestra aventura de cristianos. Hay mucha gente dispuesta a ofrecernos oraciones nuevas. Solamente uno, con mayúscula, nos enseña a no fabricar oraciones, sino a descubrir la oración, a crearla. Solamente Él nos invita a superar esa distancia para entrar en el espacio de su soledad y así sentirnos un poco menos extraños. Papito Dios, hoy invitamos a Jesús, nuestro hermano, para intentar arrebatarle también a Él ese secreto que tenía contigo. ¿Cómo oraba contigo? Y es que Jesús, sin duda, enseña una oración distinta. En la página de Mateo, que se introduce en el contexto de las instrucciones acerca del nuevo modo de vivir la religión, o sea, la revelación con Dios, la catequesis sobre la oración se coloca en oposición neta, tanto respecto a la ostentación de los profesionales de la religión llamados hipócritas, con respecto a la perversión mágica, a la deformación de la palabrería. Y él solía decir, tú en cambio. La oración del cristiano, pues, se caracteriza por la obediencia a ese inquietante en cambio. Ni como los hipócritas, ni como los masticadores de fórmulas, la oración verdadera, auténtica, se construye sobre el tú en cambio. O sea, sobre la contraposición al formalismo y al vacío rimbombante, al exhibicionismo irrelevante a los ojos del Padre y a la cantidad ruidosa, ineficaz. Una oración basada en el en cambio evita tanto el espectáculo edificante y pesado como la repetición mecánica que, en vez de crear acogida, provoca el aburrimiento. Intentemos medirnos al compás de algunos aspectos de ese incómodo en cambio. Hay quien recita las oraciones y hay quien reza. Estas dos categorías de personas están separadas por un abismo. Una está afincada en la vertiente áspera y sombría del deber, la otra sobre la ladera vertiginosa y embriagadora del amor. Existen los recitadores y existen, por suerte, los orantes. Los primeros se sienten satisfechos cuando han mascullado con los labios toda una serie prescrita de fórmulas. Los otros advierten la exigencia de establecer el contacto del corazón. Para unos, la oración son las oraciones, las devociones, las prácticas. Para los otros, la oración es un diálogo con un tú. El recitador se preocupa del número, de la cantidad, de las exactitudes. Al orante le interesa la intensidad de la comunión, la cualidad de la relación. Por un lado está la obsesión de no omitir nada, ni siquiera una coma. Por el otro, el compromiso de no dejar fuera a la persona, al corazón. El recitador se agarra a las palabras, no puede por menos. El orante tiene mucha familiaridad también con el silencio. Para el primero, la pregunta fundamental es ¿qué debo decir? El otro considera la oración como posibilidad inaudita de un cara a cara, esperado y deseado, y por consiguiente sorpresa, novedad, alegría, apertura. En la vertiente de las oraciones domina el aburrimiento, la monotonía, el quehacer de los labios. En la oración se impone la vida, la espontaneidad, la frescura, que no significa facilidad y tampoco ausencia de esfuerzo. Cuando se recita la oración se caracteriza por la velocidad. Oyendo a los componentes de ciertas asambleas que dicen las oraciones, da la impresión de oír piedras que se precipitan ruidosamente con movimiento acelerado, cuesta abajo por la pendiente de una montaña. Voces que se persiguen afanosamente, se atropellan, se adelantan hasta la zambullida final y suspirada del amén. Sin embargo, el orante no está enfermo de prisa. Sube lentamente, con calma, a paso ligero, hacia arriba, por el sendero de la contemplación serena. Sería absurdo correr.
Respira profundamente. Se para a observar el panorama circundante, familiar y sorprendente. Lo descubre cada vez, lo inventa, como si fuese la primera vez, y es capaz de sorprenderse de fascinantes descubrimientos. Cuando los otros llegan al fondo, él tiende a alcanzar el principio. El recitador recorre la oración como una autopista, donde todo está previsto, reglamentado, señalizado. Lo importante es llegar, ha pagado la cuota. El orante explora el bosque inmenso de la oración. Lo esencial es descubrir una presencia, la tuya, Padre. Tiene la impresión de recibir la oración como un don. Uno sabe las oraciones, el otro no sabe a dónde lleva la oración. Cuando se recitan, las oraciones son sonido. La oración auténtica es luz. El recitador, cuando ha terminado la dosis prescrita de oraciones, parece decir deber cumplido. El orante experimenta un sentido indecible de paz. El primero ha puesto en orden las cuentas. El segundo se ha enriquecido. La línea de separación es precisamente aquel indestructible en cambio. Y en cambio, Padre bueno, Padre amigo, amante de la humanidad, como te llaman los cristianos de Oriente, en cambio, quiero terminar esta noche, a solas y contigo. Ayúdame a descubrir, a sembrar, a cultivar la oración. No a aprender oraciones. Gracias por quienes me han enseñado las oraciones básicas, desde las cuales puedo yo ahora construir diálogos espontáneos contigo. Buenas noches, Papito Dios.